questa tipa vino con sola. Con la luz apagada y así parece que va a contar historias de terror. No. ¿Querés que te cuente una historia de terror? No, gracias, yo quiero dormir hoy. Yo quiero, pero ahora. Vos dormí afuera. Bueno, te cuento una historia de terror. Sí, pero que yo no la escucho. Tiene pinta de que sabe contar historias de terror. Yo no veo la mierda. Bueno, te cuento. La nada está siempre en todos lados. Muchos disfrazados de alegres turistas disimulan también el vacío. Pero es como una sombra que nos persigue. Puedo verla entre pantalones bermudas, las zapatillas impecables, los relojes de oro. Acecha en playas transparentes, en los aviones de American Airlines, en las rubias taradas, en los potentes machos panzones con camisas multicolores. No hay personal de limpieza del aeropuerto que logre esterilizarla, a la nada. Por más productos desodorantes, paños, esponjas, embutidos en carritos que recorran cada rincón para asegurar la asepsia, la pútrida nada esta, como un fantasma, acecha su basura, corrompe nuestra alma, acecha a perder el corazón, acá, ahora y en cualquier lado. El amor, las muertes, todas las muertes y renacimientos. En el arte todo es posible, transmutación por empecinamiento, fluye el frío. Los círculos concéntricos se expanden, el cielo violeta de otoño brumoso en la City, mucho tránsito inútil. La ciudad desespera, buscando yo pienso. Reproducirse, escapar al vacío, estos son los juegos fundamentales del ser. La felicidad es un punto interno que depende de factores externos. La libertad no existe. Quiero vivir como si fuera posible. Me acuerdo de una rama seca tirada en el piso y que ella me decía, siento que soy eso, una rama seca. Me acuerdo que me dijo eso. Bueno, creo que Liliana un día me habló de tu mamá, me dijo, conocí una chica muy linda que está ahí en la cátedra, qué sé yo, creo que te va a gustar. Y me parece que vine acá un día y la conocí. Y que después ahí al toque salimos con más gente, fuimos a una inauguración y bueno, ahí nos empezamos a relación de la que... Esta es la FADU, el último de los pabellones. Yo había terminado la carrera de diseño gráfico y estaba de ayudante en la carrera de morfología, de dibujo de Sabat, y me tocó por destino ser ayudante de la Maresca. Ella insistía, quiero que conozcas a un amigo mío, quiero que conozcas a un amigo mío. Y nunca se daba. El día que iba yo, él faltaba bastante. Entonces nunca nos cruzábamos, hasta que un día sucedió, nos cruzamos. Y me acuerdo que ella le dijo a él, avanza, que hay espacio. No, ¿será que yo no? Se ve que no escuché avanzar despacio. Te largó a llover a lo bestia y yo tenía auto y me acuerdo que él tenía una bicicleta blanca y le ofrecí poner la bicicleta, no me acuerdo si en el baúl o arriba, y se subió al auto y bueno, después no sé cómo siguió, ni me acuerdo. Lo cierto es que no... Pero además después... porque podría haber sido una mera presentación, pero después compartimos cosas con tu mamá y Liliana, un viaje a Pinamar con Luis. Creo que viajamos con ella, sí, me parece que una vez coincidimos. No lo tengo tan claro, pero creo que sí. Sí. Suena mucho, pienso si es cierto que nada es casualidad o que todo tiene un sentido particular, si lo miramos bien. Estar hablando de este tema en tu película, en el tema de Liliana, justo en esta geografía que claro, vos elegiste, pero tan especial, ¿no?
y es Parque de la Memoria. Y memoria, nos estamos acordando de alguien o de que algo no está. que no está. Ya. Y qué bueno. Como muchos otros. Pero que está bien que era 1983, la dictadura seguía en realidad. Formalmente se había terminado. La policía seguía. Claro. La policía seguía. Cuántas batallas. Y hoy volver. ¿Y cómo ven ahora el presente en relación a eso? Ay, no. ¿Cómo no? No comments. No, no. Y bueno, Mira, lo único que yo les digo a la gente joven como vos, yo estuve en la marcha del Maldonado cuando reprimieron, no están entrenados para defenderse, chicos. Entonces nos tendríamos que entrenar. Sí. no, ser No, prudentes. saber. Ser prudentes, ser cautos. ¿Saber qué? Y no entrar en las Tenés provocaciones. que ir con zapatillas para poder correr. Sí, está No bien. puedes ir con suecos y con plataformas. Sí. Sí, sí. Antes era así, Defender. había que ir con zapatillas. No podés ir cargado con una mochila de 40 kilos porque tenés que correr. No podés ir por las avenidas porque te hacen emboscada. ¿Qué? ¿Tenés Instagram? Sí. ¿No lo pasás y te agregamos? Ahí vamos a agregar. Porque me copó la historia. Después de que pasaron del tema. A ver. Porque hoy me ha seguido bastante gente y me he quedado sorprendido. Dije, capaz que me voy a morir. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Están siguiendo. Él no es de acá, él es de República Dominicana Y y está en Argentina. el hecho de que te sigan te da la impresión de que te vas a morir. Y capaz, puede ser. Encima hoy vivió algo así medio Encima raro. hoy viví algo parecido. ¿Qué te pasó? Me dio un paro cardíaco. ¿Serio? Sí, estaba trabajando y de repente me caí y me desperté en el hospital. ¿Y cómo En el estás? momento de- ¿Qué se siente? Es horrible. Horrible. ¿Por eso tenías miedo que cuente una historia de terror? Sí, porque es muy horrible todo esto. La ¿Qué? pasé muy mal y después cuando entré en sí, ahí vi que estaban todos mis amigos, mi familia y nada, dije, mirá lo que iba a pasar, capaz me moría y iba a dejar muchas cosas. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? No, ahora voy a disfrutar de mi familia, de mis amigos, más de mis amigos y bueno, a darle para adelante. Porque así. ¿Les puedo leer algo que escribió esta mujer? Sí. Ah. Bueno, dice, me iré. En cualquier momento explotará mi pequeño cosmos. Dejo unos rastros entre los seres que me vieron ser. Un ser muy fuerte, muy débil. Soy bella en la integridad, lograda con esfuerzo. Fui más allá de mi condición. Valiente esparzo los dolores de crecimiento. En un mundo hostil, precario, dejo sonrisas. Tantos actos de amor como es posible. Tanto desprenderme de la posesión. Delego el mando de la vida que me empuja. Me flota en su río oscuro. Sé de estar conmigo, callada y sola entre bullicios. Gusanos me esperan, seré su alimento. Y aquella parte más hermosa mía será perfume de magnolia. ¿Te gusta? Está muy bueno. Dice, algún fruto crecerá de las ruinas. Tuve muchos hijos, generé canciones, melodías, colores y formas. Extendí la generosidad y el egoísmo sobre este mundo, en este país, entre mis amigos. Este reconocimiento conmigo grande, ensanchada, pletórica de cosas verdaderas, profundas.
transmutar, seguiré transmutando. Hoy vuelvo a mi brillante, que la luz pequeña deje de brillar, no cambia nada. Todo va a seguir igual, el alimento se desvanecerá, alguna lágrima se resbalará en el surco de alguna mejilla, y cada uno se dedicará por si acaso a vivir más su propia vida. Dice, tal cual. Tal cual. Bueno, esto es un mensaje del más allá. Ponele Para que el yo- mate acá. Para el más acá. Que yo me moría, iban a llorar lo que tenían que llorar y ya está, el otro día la vida iba a seguir igual. ¿Cómo me gustaría saber leer? ¿Lees? ¿Cómo sabes leer? Sí sé leer, pero o sea, saber leer en el sentido de que te guste leer. Ah, ¿Querés que te traiga algo del desierto? Le escribo a poetas muertos, que están vivos cada vez que los leo, porque logran conversarme. Y les pido disculpas por dedicarme a algo que no es la poesía misma, por hacer de estas palabras una conclusión tan triste. Es que no puedo evitar tener que levantarme a comer, porque todavía estoy viva y tengo que cuidar mi cuerpo, para que mis manos escriban para ustedes. Y una vez más les pido disculpas, porque me distraje con un amor y me olvidé de escribirles, pero se me hace inevitable hacer silencio para prestarle atención al sonido de una moto que pasa por la puerta de mi casa y me ilusiona. No sé por qué estoy viva todavía, pero me gusta. Todavía le siento el sabor a hablarle a fantasmas, porque estoy segura de que si existen, acceden a esta red. Y si no les llega este sentimiento de empatía a los seres que ya no existen, quizás sí se conserven para los que todavía no existen, pero también son fantasmas. Aló, ¡Aló! ¿qué tal? Bien, qué raro. Mucho gusto. Para mí también, discúlpame. Hola. Hola, Estoy en la escalera. Ah, bueno, yo volví. No sé si funcionará con el video, si no lo saco. Lo voy a sacar. ¿Me oís? Empiezan a preguntar gente joven muchas cosas de los 80 y nos llaman la atención porque para nosotros no fue tan importante. Simplemente estábamos laburando, claro, y divirtiéndonos como cretinos y sufriendo y enamorándonos y luchando y todo lo que pasa, ¿no? Eran como las redes sociales, pero estábamos vivos. Te cruzabas en una esquina, no sé, en Defensa y Brasil, y empezaba una relación que te llevaba a otras relaciones en Estados Unidos y Tacuarí, y otras en San Isidro, y otras. Pero éramos nosotros caminando, éramos nosotros en bondi, éramos nosotros en auto, en bicicleta. Claro. Éramos como tribus transversales y todas las tribus convergían, ¿no? Y me hace acordar ahora este sistema que hay con las diferentes, que poníamos la piel, poníamos los ojos, era como potente. Yo pienso que Liliana con cada era muy seductora, era brutalmente seductora, o brutalmente agria. Con cada uno funcionaba de manera diferente. Conmigo funcionaba de una manera, con tu viejo de otra, y sabía dónde tocar, dónde mover los violines de cada uno, de cada una. Sabía cuándo pelearse y cuándo no, cuándo atacar y cuándo replegarse. Tenía un grado de intuición muy alto, pero al mismo tiempo no era solo intuición. Parece que la intuición fuera una cosa muy salvaje, donde no hay injerencia de inteligencia. No, era brillante, seductora. A veces te parecía que estabas hablando con un chabón y otras veces te parecía que estabas hablando con la mina más hermosa del planeta. Y dependía del día. Nada, ha sido muy buena amiga de sus amigos, muy buena enemiga de sus enemigos, pero nos detonaba esas ganas de trabajar o
generaba un caos muy organizado. Hay algo propio del hombre, ese algo es preguntar, interrogarse, cuestionar, saber. Parece que no podemos vivir si no sabemos para qué existimos, para qué sirven las cosas, cómo funcionan. Poner en abismo significa justamente eso, preguntarse, buscar, interrogar. El abismo es aquello profundo y misterioso que no sabemos si tiene fondo, respuesta. Tal vez no sea una sola la respuesta posible, tal vez, solo tal vez no necesitemos respuestas, tal vez solo necesitamos dudas, dudas que nos den impulso. Y era una de las... Yo tengo, por ejemplo, otros recuerdos que tengo es otras obras de ella en casa de amigas, y verla, las obras de ella, siempre con un tono femenino, como una identidad, marcando una huella. Esta obra se llama La envidia, me la regaló Maresca para protegerme de los envidiosos. Y esta obra, no me acuerdo cómo se llama, se la compró Alejandro Furlo, compró la obra sin verla y nos dio plata para la medicación y para todo. Nos dio ella. Alejandrito Furlo, que también se murió de SIDA. Nuestro caos es vital, nuestras vísceras de gluten. Se escucha el ruido de cómo devoramos los sueños que no se cumplirán, pero soñamos nuestros sueños, fantasías tempestuosas. Quiero tormentas. Este mar de un azul magnífico, mediterráneo, parece que contiene demasiados siglos de historias ya contadas, ya vividas mucho, tanto pasado, detenido, adorado por demasiada gente. Amo nuestra sordidez nueva, pobre, magra, y la violencia de lo que lucha por lo que nunca se tuvo ni se tendrá. Otra cuestión que me llamó poderosamente la atención es que en la época de Alfonsín había como 10 tipos de dólares, el comercial, el paralelo, el
el turista. Y la empresa que promocionaba eso, que más que promocionaba, atentaba con el gobierno, era el banco Lloyds, el Lloyds Bank. De decir, che, fíjate vos que esta obra fue hecha en el 84, o sea, antes de la hiperinflación del Alfonsín, y después todos estos sucesos que de alguna forma yo le encuentro la conexión. ¿Sí? O sea, no es casualidad que Lloyds sea el banco que promocionaba esta disparada del dólar en la Argentina en esa época y que el artista le haya tomado esa marca de calculadora para ponerla ahí. Lamentablemente yo le encuentro mucha conexión. No sé si ustedes conocen, pero Lloyds Bank tiene toda una historia que está asociada a la historia de Argentina. El primer empréstito que Argentina pidió a un país extranjero fue la Baring Brothers de Londres. Ese empréstito, como todos los empréstitos que pedimos en esta Argentina, se fue multiplicando hasta hacerse inalcanzable. Hasta tal punto que la Argentina entró en default, Tengo hechos. Pasa. Tengo 4 en YouTube. Pasa un link. Por eso me dejé dedicar a eso y empecé a estudiar ingeniería en mezcla. Ese todo igual, como es para tirar freestyle. Está bárbaro. Bueno, me lo voy a poner en los auriculares y voy a ir practicando.
Un día te lo grabo y te lo mando. Ahora me voy a ir a dormir. Espero que no sueñes con todo eso que nos contaste, capaz que no vas a dormir bien. Siempre duermo bien. Genial. Che, saludos y gracias. La llamo. Chau. Chao. El amor, lo sagrado, el arte, no tienen pretensiones, son fugaces, aparecen donde no se los llama, se diluyen. Caminamos y cantamos por justicia y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes, la educación negada a las juventudes, persecución en aulas y en clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también, las lágrimas caen sobre la piel, el papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar, acá existe un grito, un delito de estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta ¿dónde está Santiago? Son nuestros los muertos, los llantos, los restos, pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento. Los palos, las vendas te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. Libres para desarrollar su esencia. Libre para desarrollar su esencia. Invoco en el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que en la casa de los 1000 espejos le devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza, fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Cada vez más cara. Nos mienten en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Avyachala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos den la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Por las 56 niñas en Guatemala prendemos estas velas, fuego que sana. La sangre es un mar inmenso. La sangre es un mar inmenso. Sangre es un mar inmenso que vaya
órdenes servidas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Si querés, inaugurado oficialmente. Es muy sencillo, pero emotivo acto, la plaquita de Mariesca. Acá está.